Una investigación de la revista Raya y de RTVC Noticias encontró el organigrama, hasta ahora desconocido, de la banda La Cordillera y que según las autoridades manejan redes de narcotráfico, asesinatos y hasta préstamos de gota a gota en el eje cafetero. Así es, Daniela, televidentes, en ese documento hay un hallazgo revelador. Los investigadores del caso incluyeron en el mando principal de La Cordillera a César Giraldo Montoya, quien es conocido como alias Calzones. Esta es la persona señalada por Gustavo Petro de estar detrás, supuestamente, de un plan para asesinar al entonces candidato presidencial. Esa denuncia fue noticia al punto que la entonces campaña del Pacto Histórico tuvo que cancelar sus actividades en Pereira producto de esa amenaza. También porque el gobierno del momento dijo que no tenía información al respecto. Pues 16 meses después aparecen las pruebas de que un mes antes de la denuncia sí existía la información del grupo señalado de esos planes. Esa información, sin embargo, nunca se reveló y hasta hoy las investigaciones no avanzan. Esto es un exclusivo de RTVC Noticias y Revista Raya. Investigación RTVC Noticias y Revista Raya. Que todo se hable con la verdad y la equidad para nuestro país, para nuestro territorio. Con nosotros, ¡Petro presidente! Duque II, que hoy está aliado a un señor que le dicen Calzones, alias Calzones, que goza de reputación de haber construido su fortuna ligada a narcotraficantes, que es el dueño del gota a gota en la ciudad de Pereira y que es el jefe de la campaña de Duque II buscando la mayoría electoral en Pereira para que Duque II sea presidente. El 2 de mayo del 2022, la campaña del hoy presidente Gustavo Petro fue informada de un atentado que se llevaría a cabo en el eje cafetero, faltando un mes para la segunda vuelta presidencial. El entonces candidato Petro lo denunció. En medio de la investigación sobre la banda La Cordillera, nos apareció un empresario del uribismo que ayuda a coordinar una campaña electoral y es el dueño del gota a gota en Pereira. Los candidatos deberían cuidar muy bien quienes coordinan sus campañas regionalmente. Allá donde me tocó suspender la manifestación porque decían que me iban a matar, una banda que son precisamente los hombres armados que recogen el crédito que tiene que pagar la señora amenazada a punta de revólver al 20% diario para que alias Calzones se vuelva millonario. El presidente Gustavo Petro señaló en aquel momento a sectores de la clase política tradicional del eje cafetero, en alianza con paramilitares y narcotraficantes, quienes estarían detrás de su asesinato. La seguridad del entonces candidato tuvo acceso a detalles del atentado. Sería en el municipio de Dos Quebradas, en la comuna Ciudadela del Parque, y los sicarios, dos de ellas mujeres, habrían recibido 2.500 millones de pesos de adelanto. El candidato Gustavo Petro canceló su agenda por el eje cafetero. La campaña en un comunicado dice que está amenazado de muerte. El gobierno dijo que, aunque no hay evidencias, se investigará el caso y le pidió a la campaña que aporte información. La presunta amenaza dada a conocer por la campaña de Petro argumenta suspensión de su agenda en el eje cafetero por seguridad. De acuerdo con la labor realizada por el equipo de seguridad que recibió la información de primera mano de fuentes en la zona, el grupo criminal La Cordillera estaría planeando atentar contra la vida del candidato presidencial Gustavo Petro Urrego. De inmediato, el gobierno nacional argumentó que la campaña del candidato y de su fórmula vicepresidencial cuentan con un esquema de seguridad robusto. No existe ninguna evidencia a este momento de una amenaza por parte del grupo delincuencial organizado de La Cordillera. El gobierno instó a la campaña de Petro a entregar información para seguir adelantando las investigaciones respectivas sobre esta denuncia. El gobierno Duque
Para esa fecha dijo no tener la más mínima información sobre el atentado que denunció el entonces candidato Gustavo Petro. El presidente Duque rechazó las amenazas contra Gustavo Petro denunciadas por su campaña. Dijo que su gobierno se ha preocupado por fortalecer la seguridad de los candidatos. Agregó que los ministerios de Defensa y el Interior corroboraron y no hay ninguna información de los cuerpos de inteligencia que valide la denuncia entregada por la campaña. Lo sorprendente y lo que va a revelar la investigación periodística en minutos de la revista Raya y RTVC Noticias es que para esa época la Fiscalía y los organismos de inteligencia del Estado tenían perfectamente establecido el organigrama de la banda criminal, La Cordillera. Es más, en el organigrama de la organización criminal tenían identificada la persona que el candidato Gustavo Petro señaló en ese entonces como el autor intelectual del plan para asesinar. El entonces candidato Gustavo Petro señaló con nombre propio a la banda criminal que opera en el eje cafetero, conocida como La Cordillera. Para ese mayo del 2022, el candidato Gustavo Petro se mostraba como el más opcionado para llegar a la presidencia de la República de Colombia. El país contemplaba la posibilidad de que después de más de 200 años de vida republicana, llegara por primera vez un gobierno de izquierda, un gobierno progresista, un gobierno popular de transformación nacional. Igualmente, América Latina miraba expectante las elecciones de Colombia y el mundo y la comunidad internacional también. La sombra de los asesinatos de 3 candidatos presidenciales de izquierda democrática, hacía más de 2 décadas, se asomaba. Llega la gente joven, sin partido, la gente cansada de los partidos tradicionales y de sus engaños. La seguridad de Petro se reforzaba. Por eso las amenazas del narcotráfico, de grupos paramilitares y de la clase política tradicional, otrora, autores materiales e intelectuales del exterminio, de partidos de izquierda y de movimientos sociales, no era para menos. El candidato Petro fue más allá y mencionó un nombre como posible autor intelectual de su asesinato: César Augusto Giraldo Montoya, apodado Calzones. Si alias Calzones logra su cometido, Duque II será presidente, así como Duque I fue presidente por alias el Ñeñe. ¿Y cuál cambio habría en Colombia entonces si los que terminan gobernando a Colombia son alias el Ñoño, alias el Ñeñe, alias Calzones? Entre el 16 y 17 de mayo del 2022, hace un año, César Augusto Giraldo Calzones, como lo conocen en el eje cafetero, se presentó y lo presentaron en los grandes medios de comunicación como un empresario. Se trata del empresario César Giraldo. Bienvenido a Semana y ya les cuento por qué. Bienvenido a Semana, gracias por acompañarnos. Bueno, Vicky, buenos días, muchas gracias a ustedes por el espacio. Afirmó que no era un narcotraficante, que conocía a La Cordillera por informaciones de prensa y que no tenía nexos con dicha organización criminal. Que usted tiene vínculos con la banda criminal de La Cordillera. La Cordillera es un grupo armado de sicariato y de oficinas de cobro dedicado a labores de sicariato, vinculado con alias Macaco y con los reductos de los paramilitares. ¿Qué sabe usted de la banda La Cordillera, señor Giraldo? Eso es conocido allá por informes de prensa, todo el mundo pues conoce, eso es una banda que delinque en la ciudad. Pero ya de que yo tenga nexos con ellos, eso es completamente falso. Incluso el periodista Néstor Morales de la emisora Blue Radio, en medio de la entrevista, aseguró que le estaban creando un prontuario refiriéndose directamente a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro.